Hola, ¿qué tal? Buenos días, buena tarde, buena noche, donde quiera que se encuentren. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en nuestro programa Conversaciones de Altura, un cafecito online. En esta ocasión tengo el privilegio, el gusto, el placer y así me siento muy orgullosa de que esté con nosotros o que esté conmigo el doctor Julio César Ramírez. Él es neurocientífico y ustedes saben cómo soy de enamorada del cerebro, de la conducta humana, del comportamiento y bueno, ¿qué les puedo decir? Aquí estamos para compartir con ustedes las neurociencias de a pie, las neurociencias de manera sencilla, porque las neurociencias, como en otras ocasiones lo he mencionado, no es un lujo, no es una extravagancia, es una responsabilidad de todo ser humano y sobre todo los líderes, si eres director, si eres gerente, si eres papá, mamá, pareja, bueno, siendo ciudadano, necesitamos entender más el comportamiento humano para disminuir esos impactos que estamos teniendo de discusiones, de conflictos y de podemos aspirar a tener una convivencia de bienestar, de una convivencia más relajada, más armoniosa, si es posible. Y eso lo vamos a lograr con que aprendamos un poco acerca del comportamiento humano, entenderme yo y entender al otro. Si yo entiendo cómo funciona mi cerebro, va a ser más fácil entender al otro. Y para eso tenemos a un experta sasazo. Aquí está Julio César con nosotros. ¿Qué tal, Julio César? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, aquí desde Colombia, contento de poderme conectar y aprovechar la tecnología que nos une. Mira, México y Colombia, como si estuviéramos aquí al lado, te escucho. Sí, ¿verdad? Eso es muy rico. Hace muchos años, AT&T presentó, hace como 25 años, estaba dando capacitación y presentaron un video de esos, ya sabes, promocionales de lo que viene, los avances de la tecnología. Y en AT&T presentaron ese video donde una persona hablaba de Estados Unidos y otra persona le contestaba en Mongolia. Entonces, este hablaba en inglés y el otro hablaba en, quién sabe qué idioma era, ya no me acuerdo si hablan mongolés o cómo se llama el idioma, pero había una interpretación simultánea y cada quien en su idioma y se entendían perfecto. Y eso ya está muy cercano, ¿no? Ya hay pruebas de que esto va a ocurrir. Y igual nos pasó con las neurociencias. Y ahora estamos aquí reunidos gracias a la pandemia, porque debo decir que la pandemia me ha traído regalos tan padres como el conocerte a ti y estar juntos ahora. Así que sensacional, Julio César. Cuéntanos de ti, Julio César. Cuenta un poquito de ¿qué de tus estudios de neurociencias y que te hizo neurocientífico, qué de tu niñez te llevó a este espacio? Cuéntanos. Gracias. Sí, muy desde niño me atraía mucho el tema del pensamiento, de la mente, porque además entrenaba artes marciales. Por esa época, cuando yo era un niño, estaban muy de moda las películas de artes marciales y salía una persona que tenía el poder con la mente de controlar lo que quisiera. Y eso a mí me llamaba mucho la atención, de ser que uno puede llegar a controlar objetos y cosas con la mente. Entonces, toda esa fantasía me llevó inclusive a incursionar en un monasterio budista, siendo ya profesional de artes marciales. Desde niño gané muchos torneos, de hecho competí en México, en Estados Unidos, en Colombia, y terminé yéndome para un templo budista. Ahí aprendí meditación, aprendí Reiki, Qigong y todas esas técnicas ancestrales que se manejan bastante en el budismo, además de bastante, digamos, otras técnicas como acupuntura. En fin, cuando llegué ahí me di cuenta que nunca pude manejar ningún objeto con la mente, ni tampoco podía volar, ni tampoco podía hacer cosas, pero sí me di cuenta que aprendí lo más importante, que fue a regular mis emociones, a conocerme a mí mismo, que eso es un poder que es todavía más sorprendente, porque lograr saber quién es uno, dónde está, vivir el tiempo presente, el aquí y el ahora, no es fácil. Eso me llevó entonces de manera formal a estudiar psicología. Tengo dos pregrados, una licenciatura en psicología, tengo otra licenciatura en salud ocupacional. Después hice mi máster en neurociencias, luego hice mi doctorado en neurociencias, soy doctor en neurociencias y biología neural, y tengo algunos doctorados honoris causa que me han otorgado en algunas instituciones. Eso, pues, se convirtió para mí en mi pasión, en mi desayuno, almuerzo, a pesar de que incursioné en el mundo empresarial y llegué a ser CEO de una corporación internacional muy grande en Noruega. Pues eso me llevó a viajar por el mundo, me llevó a estar en África, en Asia, viví una época en México, viví otra época en Estados Unidos, donde la empresa me trasladaba
y eso, digamos, también me dio cierto conocimiento de las diversas culturas, los inconscientes colectivos, cómo la gente, digamos, se enamora en otras partes, cómo se divierten, cómo se alimentan, su religión, etcétera, y me llevó todavía a atar muchos más cabos de lo que es la biología de la conducta humana y cómo las creencias realmente determinan muchas de las cosas que nosotros hoy en día hacemos. Sí, eso es súper interesante. Un día vamos a hacer una charla acerca de cosas de Noruega y otras de la India. Vamos a hablar acerca de la infidelidad, cómo se manejan esos países, porque creo que el tema de la infidelidad es importante, se sufre mucho con eso. Pero ese va a ser para que estén atentos y en otra ocasión vamos a hablar de ese tema. Qué padre desarrollo has tenido. Y fíjate que me llama la atención que la mayoría de las personas que estamos relacionadas con neurociencias, sí o sí, digo, habrá algunos que no, pero la mayoría hemos pasado por meditación, por distintas prácticas que tienen que ver, ya sea la meditación vipassana, la satanama, la que quieras, yoga, etcétera, pero tenemos que vivir eso. Tú recordarás que en Dharamsala se hizo la reunión que promovió Francisco Varela con el Dalai Lama y que hicieron mediciones electroencefalográficas y que de ahí produjo Daniel Goleman el libro de emociones destructivas. Correcto, Josefa. Yo pienso que este tema partió en dos, las neurociencias, de hecho la parte adaptada, yo le llamo adaptada, el doctor Braidol la llama aplicada, yo le llamo adaptado, pero este concepto salió porque venía siendo muy clínico las neurociencias. De hecho, yo estudié la parte clínica dura, ortodoxa, donde finalmente, y con todo respeto, porque yo manejo también el área clínica, pero finalmente termina uno haciéndole apología a los laboratorios y creando fármacos y como que seguimos en lo mismo, pero una vez aparecen, digamos, estos estudios que tú acabas de hablar, los aportes de Richard Davidson, los aportes de muchas de estas personas, del mismo Dalai Lama, que dijo, bueno, hay que investigar esto, empezamos a encontrar una rama que se llama las neurociencias contemplativas y una rama que aporta de verdad también un área muy clínica, pero no farmacológica, no invasiva, ¿sí? Y cero costo, ¿sí? Entonces, digamos, ahí donde se muestra, digamos, la parte compasiva, digamos, de esa área y que a mí me encanta y, digamos, parte de la clínica que nosotros manejamos, además de que utilizamos, pues, elementos neurotecnológicos, aparatos que nos permiten medir la actividad eléctrica en tiempo real o aparatos como la realidad virtual que nos permiten adaptar de alguna manera. Entonces, con estos aparatos visualizamos, pero también con estos aparatos hemos podido hacer investigación, hemos podido hacer la parte clínica y mostrar cambios, inclusive que podemos hablar de cambios de neuroplasticidad cuando las personas realmente se comprometen. Entonces esto como que cambió la historia, partió, eso que tú acabas de decir es fundamental, porque ahí cuando hablamos de neurociencias aplicadas, realmente los estudios de las neurociencias contemplativas son los que más nos han aportado para ello. Sí, a mí me encanta porque, vamos, la parte fenomenológica es la que los científicos, digamos, ortodoxos no respetan. Sin embargo, el fenómeno ahí está y nosotros vemos, y al ser comportamiento humano, pues es imposible que se reproduzca el fenómeno como en un espacio controlado, ¿no? Como en laboratorio, porque el laboratorio es la vida misma. Entonces, nosotros hoy podemos reaccionar de una manera, pero se nos mueve un neuroquímico y ya le cambiamos, ¿no? Es diferente. Pero ahorita vamos a seguir con eso, pero quiero regresar un poquito a ti, a tu historia, porque se me hace súper interesante. Entonces a ti te gustaba, por artes marciales, te empieza a llamar la atención la parte de la mente y haces todo ese recorrido. ¿Ese espacio de tu vida fue el que de alguna manera impulsó o crees que determinó tu búsqueda y por eso te fuiste a meditación y a todas estas técnicas, a practicarlas? Acupuntura. Sí, pero de todas formas con el tiempo empecé a investigar porque me gustó mucho, digamos, la parte holística de la medicina asiática, entonces, y habían cosas que se me facilitaban. De hecho, hay algunos testimonios, digamos, de pacientes que hemos tenido que han hecho grandes cambios, entonces como que en algún momento vi cosas que sucedieron que no me las esperaba, que sucedieron por accidente,
Y después me puse a investigar un poco como en mis ancestros. Bueno, venga a ver, y empecé a hablar con mi madre, con mis tíos. Mi familia no es muy grande. Y me empiezan a explicar una historia que pues había escuchado así como rápidamente, pero no había profundizado. Resulta que venimos de una familia pues de sanadores que utilizaban las plantas, que utilizaban la naturaleza, que utilizaban estados meditativos. En el pasado, de hecho, pues mi abuela era cubana, mi tatarabuelo era alemán, y todos ellos trabajaban como en esa parte de ayudar a las personas más allá, digamos, de la medicina reconocida por la ciencia, ayudar a las personas a mejorar su estado de salud. Entonces, me encontré con cosas interesantes que más adelante pues las voy a escribir en otro libro. Entonces, como que me conecté con mucho de ello, me conecté. Y fue cuando, digamos, también empecé a darle una apertura a la parte de la neurociencia adaptada, porque hasta ahí veníamos haciendo solo la parte clínica. Definitivamente también cuando empiezo a ir a muchos países, empiezo a ir a, por lo menos la primera cultura que me impactó fue la cultura árabe y ver sus creencias, la forma en cómo se alimentaban, cómo todo es tan diferente, después la asiática. Entonces dije, no, aquí hay algo que yo necesito empezar a estudiar, necesito empezar a profundizar y de ser un gran corporativo viajando en primera clase en aviones para todos lados, pues terminé arrancando de cero, creando un instituto que para esos días generó más confusión que claridad, porque instalamos un instituto que se llamaba Spa y Gimnasio para tu Cerebro, y la gente miraba como que eso que será lo que pusieron ahí. Entonces yo llegué a Colombia, ya viví con mis equipos, creé una metodología que me la inventé. Entonces dije, bueno, las personas que llegan, les miramos el cerebro, los ponemos a hacer cosas, bueno, mire, póngase, haga de cuenta que está enojado, sonríe, haga esto. Entonces empezamos de ahí a trabajar con ellos y después le empezamos a combinar con toda esa parte contemplativa. Ajá. Pero la gente no entendió. El único objetivo, Josefa, de montar este instituto era la reducción del estrés, porque tú reduces el estrés y estás reduciendo el 80% de las enfermedades, estás contrarrestando una serie de trastornos emocionales, mejora la calidad del sueño, entonces también mejora muchas cosas cognitivas. En fin, ese era mi objetivo. Pero algunos psiquiatras, algunos neurólogos de la zona, que ya tenían pacientes resistentes a la farmacología, que ya los tenían aburridos, que ya no saben ni qué hacer con ellos, vaya que ya montaron unos loquitos un sitio y ahí se ve que usan unos aparatos raros, vaya a ver qué le hacen. Entonces, ese accidente se presentó con nosotros y de ser un accidente, después pasó a ser una coincidencia. Y cuando las cosas pasan varios accidentes, varias coincidencias, ahí ya hay ciencia. Entonces dimos, acá hay ciencia. Vamos a preparar un artículo científico, vamos a mejorar nuestra metodología y es lo que tenemos hoy, una metodología sustentada científicamente que inclusive ya está empezando a ser tenida en cuenta por algunas entidades de salud y para la cual sirve para, yo sigo sosteniendo y lo sigo sosteniendo que mi objetivo es la reducción del estrés, pero nos han llegado casos complicadísimos, nos han llegado casos que pues, son muy psiquiátricos o son muy neurológicos o realmente son de adaptaciones sociales, como en el caso de la drogadicción, y en todos nos ha ido súper bien. Esta metodología ya la estamos llevando a varios países, ya la estamos franquiciando, y pues contento con lo que estamos haciendo ahora. Y entonces, se me perdona que me alargue un poquito más. Ah, está bien. Después de hacer como toda esa parte muy clínica, entonces dije, bueno, de aquí vamos a sacar para la parte adaptada o aplicada. Ha habido cierto roce entre la parte clínica y la parte adaptada, porque el muy clínico dice que cómo se puede adaptar esto, pero claro, o sea, si tú conoces por qué alguien se enoja fácilmente y lo puedes adaptar y crear una forma de que esa persona no se enoje fácilmente para que rinda más en su trabajo, pues eso es una ganancia, hay que hacerlo, más allá de un fármaco, más allá sí, de ir al médico, más allá de ir al psiquiatra, eso es supremamente válido. Entonces nosotros como tenemos esas dos áreas muy bien sustentadas, entonces creamos la tercera área, que es la Escuela Internacional de Neurociencias Adaptadas. Entonces ahí funcionamos entre lo clínico, lo adaptado y lo académico y pues es lo que somos hoy, la Fundación Instituto Científico Neurointegral. Sí, a mí me encanta todo esto que estás diciendo y sobre todo el entusiasmo que yo traigo por nuestra alianza,
porque tú sabes, ya te platiqué que he estado buscando para hacer las mediciones electroencefalográficas de una hipótesis que ya conversamos y que no vamos a decir ahora, pero, Sí. pero a mí me encanta este desarrollo que has hecho. Y ahorita que estabas hablando de esto, me recordé de la historia del doctor Broca, que justo fue un accidente como descubre la zona del habla, ¿no? O Brian Sí. Weiss, que yo lo conocí, fíjate, a Brian Weiss lo conocí en un congreso, él muy científico, desde el enfoque psiquiátrico y tal, y después empieza a escribir de vidas pasadas, ¿no? Porque se da cuenta que una paciente de pronto le empieza a hablar de vidas pasadas. Con Brian Weiss yo he estado como 4 veces. Cuando yo lo vi la primera vez, estaba con el corte científico y rechazando todo lo demás. Y ya Claro. después de que le pasó esto, pues ya él se atrevió a escribirlo, pero fíjate que él comentaba que le daba temor del rechazo del segmento científico, ¿no? Ya ves que son como muy ortodoxos, muy rígidos en ciertas cosas, de mucho rigor, a veces creo innecesario, porque no se dan el chance de practicar o de abrir otras cosas. Pero sí, definitivamente coincido contigo. Lo fenomenológico rebasa con mucho lo científico y justo pues todos los grandes científicos van partido de lo fenomenológico, ¿no? Sí, de hecho hay gente que dice el efecto placebo es un engaño. Por Dios, pues si el efecto placebo funciona, el efecto placebo ha sido muy estudiado. De hecho, la Claro. Universidad de Harvard ha hecho estudios increíbles sobre lo que hace el efecto placebo. Todos sabemos, y es más, hay algo increíble, es que la mayoría de los medicamentos los ponen a competir versus un placebo. O sea, ningún medicamento puede salir al mercado si no se ha puesto a competir con un placebo. Y cuando uno mira, uno como científico, y mira las diferencias entre el placebo y el medicamento, que son unos puntos, digamos, del 1 al 10, el uno saca 8 y el otro saca 7, uno dice, Dios mío, o sea, es increíble, pero esto hay que usarlo, ¿sí? Entonces, bueno, otra cosa que estamos haciendo ahora a través de nuestro centro de investigación es que justo lo que tocabas de nombrar, digo, como la ciencia es como tan, a veces es como tan esquiva, tan recelosa, y de verdad que a veces yo tuve un caso cuando llegué a Colombia después de estar por fuera y un día fui a una universidad a dar una charla y cuando hicimos el intermedio para continuar, una persona, jefe de investigación de la universidad, me dice, oye, ¿usted por qué dice que es investigador científico? Eso fue hace muchos años. Le digo, ¿por qué lo soy? Mira, he investigado esto. Sí, pero estoy mirando aquí en la plataforma de investigadores internacionales y usted no está ahí. Entonces usted no tiene por qué decir que usted es investigador. A raíz de ese caso, eh, me puse a investigar mucho todo ese tema y bueno, pues llené todos mis perfiles. Entonces, lo que estamos haciendo hoy, Josefa, es que hay muchas personas, como en ese momento yo, que tienen mucha producción intelectual, pero que desconocen qué hacer con esa información. Lo que estamos haciendo ahora, que lo hicimos con Miguel La Felicidad, es decir, bueno, venga, agarremos esto, subámoslo, validémoslo, subámoslo a una plataforma, registremos su nombre. Entonces, estamos asesorando a algunos profesionales que sabemos que de sobra les da para ser científicos, pero que como no conocen, porque a nadie nos enseñan realmente cómo tienes que hacerlo, o sea, cómo te conviertes en un científico, ¿sí? Porque muchos lo son, desde niños, de hecho. Entonces, lo que estamos haciendo es asesorando a organizaciones o a personas de manera individual para crearles su perfil en las plataformas más destacadas, ponerlos a puntear, de que suban puntos, de que a veces tienen un libro, hay gente que hace un libro, busca cualquier, ¿cómo se dice? Cualquier editorial, pero cuando uno está metido en esto, uno tiene que asegurarse que su información llegue a una editorial que esté registrada y que sume puntos como producción intelectual científica, para que cuando tú metas esa información en una plataforma, entonces sumes puntos y sea reconocido y sea avalado esa información que tú tienes. Pues mira, en ese campo no me he metido, así que es una bendición conocerte porque seguramente me vas a ayudar a guiarme para hacer eso y que mi libro, porque ya voy a hacer el segundo, pueda integrarlo con ese enfoque y sobre todo ahorita que lo estamos teniendo en digital. Pero bueno, regresemos contigo. Cuéntanos acerca de cómo has manejado tu parte familiar, tu parte social, con todo esto que has hecho y toda tu viajadera y los estudios, porque es súper absorbente. Yo, por ejemplo, cuando me pongo a hacer análisis o algo,
de verdad se me puede ir el tiempo, yo me puedo pasar 20 horas o me puedo pasar 2 noches sin dormir porque estoy trabajando en algo. Entonces, Ese cómo lo...? sacrificio es el sacrificio más grande que hacemos los que estamos en este medio y más quienes viajamos mucho. Y como dices tú también, a veces uno se mete en algo cuando da cuenta se le fue el día y la noche y no se dio cuenta qué horas amaneció. Ujú. Es la parte más difícil, no solo familiar, sino también a nivel de círculo social. Es súper complicado porque finalmente uno conoce tanta gente y llega un momento en que uno se siente y dice, bueno, venga a ver cuántos amigos tiene y se da cuenta que no tiene ni siquiera a veces ni amigos, que tiene muchos conocidos y Ujú. es una parte que descuidamos mucho los que nos dedicamos a esto. Definitivamente es la parte más complicada de definir. Sí, y bueno, ante eso, que si tú sacrificas o no sacrificas, porque gozas acá, o sea, dejas de hacer más bien, no es que lo estés sacrificando, lo dejas de hacer, pero estás gozando mucho acá. Tú decías que tu enfoque está en el estrés. ¿Cuál es tu misión? ¿Para qué hacer todo esto? ¿Para qué todas estas mediciones? ¿Para qué andar buscando cómo, cómo sanar a las personas? ¿Qué es lo que te mueve? Así ya no Bueno, aparte de traer el linaje sanador. sí, el objetivo más grande es poder crear a futuro políticas públicas, que es lo que es mi obsesión, que realmente vean la necesidad de crear políticas públicas prevencionistas, que nosotros tenemos un modelo de control, o sea, alguien se cayó, levántelo y póngale una cura, ¿sí? Alguien se enfermó, entonces vaya al médico para que le miren y a ver cómo lo empiezan, pero nosotros no tenemos una cultura prevencionista. Y yo me he dado cuenta que el tema del estrés la gente lo ve como un tema de salud y eso no es así. Es un tema de salud, es un tema de comportamiento, es un tema social, es un tema familiar y hasta reproductivo. Ujú. Realmente cuando entiendan realmente cuál es, hasta dónde es el alcance del estrés, la gente se lo va a tomar muy en serio, pero hasta problemas de infertilidad, accidente, violencia, drogadicción, el 85% de las enfermedades, gente que pasa por el mundo sin darse cuenta, falta de espiritual, todo viene de ahí. Ese es el núcleo central, para mí ese es el caldo de cultivo y de ahí en adelante es un camino con muchas variantes, con muchas vías, ¿no? Es un camino muy amplio para llegar al estrés, pero después son muchos caminitos que nos llevan a muchas cosas. Entonces, yo pienso que esto a futuro se debe, ni siquiera que, y tampoco que se vaya a convertir, Josefa, en un tema de salud, porque si no, seguimos en la misma situación, seguimos monopolizando, sino que se cree una cultura desde la misma escuela, desde la misma casa, una cultura de control, ¿sí? Y de prevención de esta verdadera pandemia, la pandemia que más gente mata. En estos momentos, en año y medio, la pandemia ha matado 3,5 millones de personas. Sin embargo, cada año mueren 12 millones de personas por accidentes cardiovasculares, solo por esa enfermedad, que el 85% viene del estrés y de ahí de todos sus efectos. Entonces, estamos frente a una pandemia que genera accidentes, que genera catástrofes, que genera muertos, que genera violencia intrafamiliar, que genera pérdidas económicas, que genera falta de productividad, falta de imagen. Entonces, creo que es algo que se le va a dar una mayor atención. Sí, es verdad. Y desde hace como 20 años ya se había venido insistiendo en esto, pero la verdad es que, ¿te acuerdas el día que di, bueno, la semana pasada que di la charla donde hablaba yo? Ya nos habían avisado desde Alvin Toffler y todo eso, y no hemos hecho caso, no hemos hecho caso por lo que sea, ¿no? Pero yo también vengo insistiendo en el proyecto de reconstrucción de tejido social y justo la reconstrucción de tejido social para mí se centra en esto, en que a menor estrés, a mayor comprensión, a mayor entendimiento del comportamiento humano, vamos a relacionarnos mejor y va a haber menos agresividad y menos violencia, porque la agresividad como tal para el ser humano es muy buena. O sea, la agresividad es una energía natural que sirve para defendernos, para salir adelante, para levantarnos, ¿no? Pero ya cuando se rebasa un determinado nivel se convierte en violencia y ya es con el afán de ofender, ¿no? De lastimar, etcétera. De la protección nos fuimos al otro lado. Así Y, es, José, lo estás describiendo bien porque hay autores, inclusive hay expertos, que por lo regular, y me gustó lo que acabas de decir, que por lo regular en algunas conferencias yo les escucho, yo les escribo a veces, ¿sí? Que dicen dos cosas. La primera, hay que acabar con el estrés. Yo le digo, pues si alguien no tiene estrés, está muerto.
Claro. La única manera que el cerebro no se estresa es el de un cadáver, no tiene actividad. Pero si no tuviéramos una cota de estrés, ni nos levantaríamos de la cama, no se activaría la memoria. De hecho, la memoria se activa con una cota de estrés. O sea, mucho estrés, no hay buena memoria. Poco estrés, tampoco hay buena memoria. Siempre tiene que haber una regulación. Y lo otro que hablan mucho es de emociones negativas y positivas. Y esto es un desastre decir. Esto es un desatino porque todas, como lo acabas tú de escribir magistralmente, cada una, digamos, de estas emociones las necesitamos para sobrevivir. El miedo hace que no crucemos la calle sin mirar a los lados, ¿sí? Una persona que ha perdido el miedo, como un loquito por ahí que de pronto, o alguien con drogas que ha tenido un daño en ciertas áreas del cerebro, pues cruza la calle sin mirar y por eso cada los atropellan. Entonces, lo que sí no podemos permitir es quedarnos atascados en una emoción, ¿sí? En una sola, ahí atascados todo el tiempo triste, triste, ahí ya hay una patología, ¿sí? Pero no hay emociones negativas ni positivas. Todas realmente juegan un papel fundamental para poder adaptarnos a las circunstancias de la vida. De hecho, el otro día estaba haciendo una revisión porque, bueno, nosotros solemos replantearnos y dudar nuevamente de lo que estamos diciendo, ¿no? Y estaba revisando lo de las clasificaciones de las emociones y el otro día vi un círculo, así que sacan el círculo o el disco de las emociones y cuando yo lo dije, ¿what? Y la gente lo está usando como si eso fuera real. Y digo, tómense sus 4 emociones básicas o sus 6, está bien, pero todo lo demás son juicios, no son emociones. O sea, son juicios de las personas y ni siquiera corresponde a los comportamientos, pero lo toman a pie juntillas y eso es incorrecto. Es incorrecto porque así se la pasan enseñándole a más y por supuesto que no van a resolver mientras no logren llegar a la emoción y qué es lo que la provoca, ¿no? Entonces, bueno, esos temas tú sabes que también me encantan y nos podríamos pasar así mucho tiempo hablando de esto. Y sobre todo a hablar de los mitos y de todo eso que tanto daño están haciendo, ¿no? Porque por un lado, es como el coaching o la psicología o las leyes o lo que sea. Si nosotros como especialistas no nos encargamos de hacer este tipo de contenido, que hoy lo podemos hacer y de estar entregando información, digamos que más fundamentada, pero ojo, que hoy lo fundamentamos y tal vez mañana descubramos que estábamos equivocados y lo vamos a replantear, porque esa es nuestra responsabilidad. Si yo me di cuenta que el uso de la palabra de la agresividad y le encuentro otra interpretación, pues lo tengo que decir, lo tengo que declarar. Antes lo usaba así y ahora me di cuenta de esto. ¿Por qué? Porque eso hacemos los que estamos atentos al comportamiento humano y a las ciencias y sobre todo fundamental. Hace un rato que hablabas del efecto placebo, que es muy bueno, y ya ves que para todo estudio se requiere el doble ciego, etcétera. Bueno, no tanto, pero es deseable. Y hay otro efecto que se llama el nocebo. Hace unos días dimos una charla en Clubhouse con un amigo también que le encantan las neurociencias y hablamos del efecto placebo y nocebo. Y la gente ni tiene idea de lo que es el nocebo también, ¿no? Correcto. ¿Nos cuentas un poquito acerca de esto, Julio César? Sí, ese es el primo hermano el primo hermano no muy bueno del placebo. De hecho, el efecto nocebo aplica de diversas maneras. Uno de ellos tiene que ver mucho con las creencias, ¿no? Es todo lo contrario. El efecto placebo nos permite a nosotros creer o fielmente en que algo nos va a funcionar, porque o una persona conocida o un médico o alguien en que confiamos nos dice esto te va a servir. Y el solo hecho de que te va a servir te activa una serie de mecanismos naturales como las endorfinas, que es un antiinflamatorio natural y un analgésico natural. Entonces, digamos, por ahí va la cosa. Pero en el nocebo sucede todo lo contrario. Cuando pensamos que algo nos va a hacer daño o que algo va en contra de nosotros o que es pecado o que es malo, entonces se activa todo lo contrario. Se activa el efecto nocebo, que ya activa o segrega otra serie, digamos, de componentes que son perjudiciales y que nos pueden llevar pues a deteriorar nuestra salud. En el efecto nocebo funciona también la visualización, porque en los dos funciona la visualización hacia lo bien o hacia lo malo. Cuando nosotros como el cerebro no reconoce qué es real y qué es fantasía. Cuando tú miras un programa de televisión y te llegas a enojar porque el malo y que lo maten, entonces el cerebro está pensando que eso es verdad, si sea una película y es un actor, pero no lo cree. Entonces el cerebro
cuando tú empiezas a visualizar que algo va a ser malo, entonces él empieza automáticamente, neurológicamente, a disponer, a prepararse para justamente esa situación que va a venir. Él cree que eso ya es verdad. Entonces es donde realmente el efecto nocebo puede llegar a ser grave, puede llegar inclusive a deteriorar alguna función de algún sistema. Por ejemplo, lo más normal es el sistema inmune. Y si el sistema inmune se deprime, pues automáticamente no podemos defendernos ni de los virus ni de las bacterias. Muchos casos, de hecho, digamos, de metástasis en cáncer lo hemos visto y tiene que ver con el famoso efecto nocebo, ¿no? Que no, te vas a morir, ya, olvídate ya, y de ahí en adelante esa creencia te empieza a generar ese estado de ser. Todo lo que pensamos nos genera una emoción y esa emoción nos genera un sentimiento, o sea, un sentir. Ese sentir son sustancias entre neuroquímicos, neuropéptidos, hormonas que nos generan cómo sentirnos. Entonces, en ese sentir, después sucede algo que es como un bucle. Entonces, pensamos, sentimos y después pensamos como sentimos y se hace ahí una rueda de hámster en la que quedamos por lo regular atrapados. Por eso muchas personas traen la confusión de que dicen que primero es el sentimiento y la emoción y después el pensamiento. Le digo, no, 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 primero son los pensamientos, porque nuestro cerebro recibe la información y tiene todos sus filtros, son los sesgos y de ahí decide y eso va a disparar neuroquímicos y de los neuroquímicos vienen las emociones, ¿no? Y después vienen los sentimientos y las sensaciones y todo eso. Sí, eso me encanta. El efecto nocebo es tan importante porque, digo, el del placebo, vamos con el médico y porque le tengo mucha confianza a mi médico, ya desde que llegué al consultorio yo me empiezo a sentir mejor, ya no me duele tanto, ¿no? Eso pasa. Y el efecto nocebo, no, pues aunque vaya con el mejor médico, yo no me voy a curar. Entonces, ese efecto que provoca y luego cuando las personas que rodean, no, fíjate que yo luego les digo a las que van a tener un bebé que les hacen el baby shower, hay ocasiones que empiezan, no, y que qué padre, que van a ser tu bebé, que no sé qué, ay, pero ten cuidado con el hospital y ten cuidado con esto, y sobre todo si se van a ir a un hospital público, ten cuidado porque ahí, pues, mira, se han robado a los niños, mira, les han cambiado por un niño muerto. No, a mi cuñada le pasó y todo, le digo, ¿por qué se olvidan de la persona? Estamos festejando a alguien y de pronto ya estamos hablando de nosotros y a veces ni de nosotros, sino de cosas muy dramáticas. Y lo que necesitamos ponerle es cosas positivas, ¿no? Para que la persona pueda enfrentar cada situación de la mejor manera, no bajarle las defensas, ¿no? Es que la creencia determina. Nosotros hicimos una investigación en un área en la selva amazónica en Perú, donde ocurrió ataques, digamos, de un espíritu muy reconocido allá, pero nos dimos cuenta que porque era un campamento de una compañía muy grande, donde había más de 1000 personas, y se daban ataques diarios, 5, 7 trabajadores eran atacados, pero al final, cuando hicimos toda la investigación, nos dimos cuenta que solo atacó a personas que lo reconocían, o sea, que creían en ese ser, ¿sí? Las personas que no creían, como por lo menos yo, que no creía, pues nunca tuve un ataque. De hecho, según eso, me amenazaron que me iban a atacar. Nunca tuve un ataque. Y lo que hemos visto es que las personas que creen, por ejemplo, en cosas paranormales, son las personas que más cosas paranormales ven. Sí, las personas que más creen en temas de brujería son las personas que más terminan diciendo, oye, me hicieron algo, me están haciendo, pero personas que nunca han creído en eso, nunca les ha pasado, como en mi caso. Entonces, pero sí veo personas que uno conoce que dicen, no, debe ser que la vecina me están haciendo el mal, pero es porque está la creencia. Entonces asocian cualquier situación que pasa y activan el efecto nocebo y se empiezan a deteriorar física, mental y socialmente, porque lo activan el efecto nocebo y ahí es donde viene la cosa mala. Entonces yo le digo, bueno, entonces ahora cámbialo a placebo, diga, esto ya pasó, me voy a mejorar, a sentir bien, visualízalo y chao. Entonces contrarresta el primo hermano malvado. Claro, pero acabas de decir algo súper importante. No es que lingüísticamente se vayan hasta el otro lado, como por ejemplo, es decir, yo soy fea y de pronto soy la más bella del mundo, que se van al otro extremo, no pendulearle así, sino lo que tú estás diciendo, ok, ya esto ya pasó, como ir por pasos, sí, hasta que me sienta yo la más bella del mundo, pero no darle ese golpe porque el cerebro esa sí no se la cree. O sea, tiene tanto el que yo soy fea, yo soy fea, yo soy fea, que cuando digo que yo soy bonita, pues el cerebro dice, ay, no, bájale 3 rayitas porque no es cierto, no te engañes. Entonces, porque tenemos el juego interesante dentro de nosotros que de repente
a ver quién me está hablando, ¿no? Dice, ya me estoy volviendo loca. Por eso dicen la loca de la casa, ¿no? Porque alguien más nos habla. Pero quiero regresar a algo también que dijiste hace un rato, cuando estábamos hablando de que por mera casualidad uno descubre cosas y la parte que tú dijiste que fuiste descubriendo, que te fuiste encontrando con ciertos fenómenos y bueno, pues los tomas para investigar o te llaman la atención. Y sobre todo de los accidentes cardiovasculares. Hace como, yo creo que como 20 años, más o menos, un poquito más, mi hermano tuvo un derrame cerebral. Y ya, él estuvo en el Seguro Social, porque mi hermano fue el de la familia, el que recibió casi todas las enfermedades. Tenía problemas de diabetes, tenía problemas de hipertensión, un riñón lo tenía, ya nada más tenía un riñón y lo tenía al 25%, le habían quitado un testículo, bueno, era el hermano más incompleto, el más desigual, ¿no? Entonces, cuando lo internaron por el derrame cerebral, yo fui al hospital y vi que en el área de mujeres, en el Seguro Social, que es público, vi que en el área de mujeres estaba casi el 50% lleno de hombres. Y eso me llamó mucho la atención y dije, wow. Y le pregunto al doctor de urgencias, le digo, ¿por qué hay tanto hombre aquí hospitalizado? Y en el área de mujeres, dice, porque tenemos muchos conatos de infarto y de accidentes cardiovasculares. Dije, ¿por qué? Y digo, pues es un lugar relajado, que hay campo, que la cosa puede ir muy bien y no sé qué. Y me dijo, pues mira, es un fenómeno que estamos observando que se ha presentado y presentado y presentado. Ok. Al poco tiempo, como al año, di capacitación a los directores de esa institución y les dije que me llamó mucho la atención que en Veracruz, porque dicen que en Veracruz la vida es más sabrosa, ¿no? Entonces, en Veracruz, había muchos hombres en esta situación, no sé qué. Y uno de los doctores me dijo, Josefa, fue la época que tuvimos disparos muy fuertes, no tan solo en Veracruz, sino también en Yucatán. Tuvimos mucho disparo de infartos y parálisis faciales con las mujeres, pero fue más esto, infartos y accidentes cardiovasculares en los hombres. Y le digo, ¿y la causa? Me dijo la economía. El alto nivel de estrés, y lo comento por lo que tú me estás diciendo, alto nivel de estrés. Digo, pues no dicen que el estrés en la Ciudad de México es el mayor del mundo y casi, casi no. Dice, no. Nosotros, fíjate, en primer lugar, en alto nivel de estrés, Yucatán, el segundo, Veracruz, y el tercero, Ciudad de México. Le dije, qué raro. En Yucatán, muy importante porque su economía depende del enequén. En el caso de Veracruz depende del café y la naranja, o dependía en esa época del café y la naranja. Y entonces perdió su valor de mercado. Eso provocó que muchas empresas cerraran, que fue un desastre económico en los dos estados. Y no tan solo eso, se incrementó obviamente la prostitución, se incrementó el alcoholismo, el tabaquismo. Entonces estábamos viendo las gráficas y de verdad era increíble y claro, todo esto genera un alto nivel de estrés. Entonces yo le decía, entonces el estrés no es un estado de la república, es un estado mental, ¿no? Porque es lo que nos pasa, cómo nosotros interpretamos la realidad y qué recursos tenemos para enfrentarla. Y coincido contigo en que el estrés es de verdad la enfermedad o las condiciones de insalud que necesitamos atender, poner atención, pero de manera preventiva, empezar a enseñar desde las primarias cómo regular el estrés, cómo regular las emociones, porque ambas cosas van de la mano, ¿no? Yo pienso que cuando encuentren una vacuna para el estrés, ahí sí le van a prestar atención porque produce mucho dinero. En el caso de los accidentes cardiovasculares, no existe una vacuna para ello porque todo es a través de los hábitos. Entonces, por eso no tiene tanta importancia. O sea, cuando el año pasado me decían, uy, este año la pandemia mató, o sea, el año pasado, no contando los de este año, ya 2 millones de personas. Yo le dije, pues murieron 13 millones por accidentes cardiovasculares y nadie dice nada. Ajá. Murieron tantas personas por accidentes, 3 millones de personas por accidentes de tránsito y nadie dice nada. Murieron, y empiezo a hacerle la lista y dice, oye, ¿es en serio, doctor? Claro, mira la estadística. Cualquiera que está escuchando este programa puede entrar a mirar la estadística y son estadísticas mucho más impactantes. Es más, los accidentes cerebrales, mucho más, los infartos cerebrales son mucho más que lo que ha arrojado la pandemia en este momento. Entonces, de verdad que a veces uno se cuestiona,
Yo no desconozco que en estos momentos haya una pandemia. Solo quiero decir que nuestro comportamiento aumenta la probabilidad, la forma en nuestro sentir, ¿sí? Aumenta la probabilidad de que una enfermedad pueda hacer mucho más impacto en nosotros. Por ejemplo, si a mí me dicen, ahí viene un virus, está matando gente, lo primero que me da es miedo. Y el miedo, lo primero que hace es alterar la respiración, ¿sí? Estamos hablando de una enfermedad respiratoria. Lo primero que uno hace con el miedo es alterar la respiración. Lo siguiente que hace el cuerpo para ahorrar energía es deprimir el sistema inmune, que tiene un gasto energético muy alto, entonces automáticamente deprime. Entonces, las dos cosas que necesitamos para poder enfrentar un virus es el sistema inmune, y si el virus es respiratorio, pues tener una buena capacidad respiratoria. Y son las dos cosas que más se han visto amenazadas y que nadie las habla y que nadie nos enseña ni nos entrena para hacer eso, porque esperemos que llegue la vacuna. Yo fíjate que en todos mis programas les enseño respiración diafragmática, porque me dicen, ¿cómo le haces? Porque, por ejemplo, en mí no se ve, ya ves que quienes están en programas de televisión que están hablando de pronto, ¡ah! Sí, sí, ¡ah! Es que no saben respirar, ¿no? Sí. Digo, nacimos con una respiración diafragmática, todavía no sé si tú sabes por qué ese cambio, bueno, ya luego nos platicarás, pero se supone que la cambiamos 6, 7 años, a la edad de 6, 7 años, y no regresamos, no nos educamos para eso, y hay muchos cursos. Y cuando va uno a meditación, pues nos enseñan a hacer respiraciones, todo para estar en mejor estado de salud. Y yo les enseño, y no tan solo eso, sino también les enseño a pausar, a tener un momento de silencio. Digo, un minuto de silencio. Vamos a ver, alguien se murió, un momento de silencio, así un minuto. ¿Para qué? Para que calmen, calmen, calmen. Y eso es Josefa, increíble. pero sí, yo sé que tú y nosotros lo hacemos. Yo digo, es el gobierno, o sea, sí, o sea, no ha aparecido la OMS, por ejemplo, decir, oye, tenemos que entrenarnos para fortalecer el sistema inmune de la sociedad. Nada. Tenemos que aprender a respirar. Yo hablo, digamos, como de esa influencia que tienen, porque lo único que dicen es tenemos que preparar una vacuna. Sí. Inclusive algunos de los fármacos utilizados, digamos, para los pacientes que tienen COVID-19, pues por lo menos uno de los fármacos, que es la dexametasona, sabemos que también, bueno, hay que usarlo, pero sabemos también que también ayuda a deprimir el sistema inmune. Entonces, definitivamente, pues es un tema bastante complicado. Pero si logramos controlar, si logramos estabilizar las emociones de las personas, tendríamos una mortalidad mucho más baja y unos efectos menos contundentes, no solo de la pandemia, sino de X enfermedades. Tendríamos un mundo menos violento, Josefa, tendríamos un mundo menos adicto, menos consumista, tendríamos un mundo más empático, más compasivo, y nos vamos toda la mañana si seguimos hablando de los beneficios que tendría enseñar a regular nuestras emociones, disminuyendo el estrés. Totalmente de acuerdo contigo. Yo, vamos, una de las cosas que trabajo mucho con la gente es lenguaje. Cuando me dicen cuál es el libro que más que recomiendas, el diccionario. Me dicen, ya sabes, ahí sacan el libro que sí, la Odisea, que sí, no sé qué, y me dicen, Josefa, ¿qué libro estás leyendo? Diario leo el diccionario. Siempre busco una palabra o dos o tres. Y cuando estoy escribiendo, me voy al diccionario porque será esto, de pronto dudo, voy y ajusto o cambio por un sinónimo. A todos mis alumnos les dejo que busquen una palabra diaria en el diccionario. ¿Por qué? Porque la palabra, ya decíamos que los pensamientos, el lenguaje, están determinados también por el lenguaje. Entonces, si yo tengo un mejor manejo del lenguaje, una mejor comprensión, pues yo no me engancho contigo. Yo no me engancho. Te pregunto, ¿qué quieres decir? ¿No? En lugar de estarme peleando por lo que yo estoy reaccionando a lo que pienso, no a lo que tú estás diciendo o a la forma en que lo estás diciendo. Es tan evidente eso que el otro día me dice una persona, no, es que me contestó de manera agresiva. Digo, ¿cómo te das cuenta que es eso? Es que me puso no. ¿Y dónde está la parte agresiva? ¿En el tono o cómo? Es que fue muy cortante, me puso un no. Dije, pues, es un no y es WhatsApp, ¿no? Claro. Entonces, a menos que sea un audio, ya me podrás decir, es que le escuché, no sé qué. Cuando le muestro, ay, sí, tiene razón. Le dije, pero ¿cómo te hizo sentir ese no? No, pues sí, me sentí mal. Yo dije, ya no le voy a seguir escribiendo. Fíjate, nada más eso, un no del WhatsApp, me provoca que la persona no le contesto y entonces, pero ¿quién construyó toda esa tormenta? Es en la cabeza de las personas. ¿Y eso qué le genera? Estrés. Se sube el estrés y se sube el estrés y se sube el estrés. Yo coincido contigo que de verdad tenemos que trabajarle
en esa línea, ¿no? Y sobre todo, también el tema que ahora está muy, muy de moda y que lo mencionaste un rato, estar en tiempo presente. Aunque tenemos que saber que el tiempo presente ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ¿no? Que dura un segundo, un nanosegundo, un microsegundo. Y sobre todo, explicarle a las personas qué es lo que tienen que entender por estar en el presente. Es decir, atención en este momento de este que pasó, este que pasó, este que pasó, este que pasó. No crean que el presente dura forever. No, no, no. Yo luego les digo, hay que visitar el pasado, pero no hay que ser residentes del pasado. Hay que ir a tomar referencias nada más y luego nos vamos para caminar. Hay que bailar, hay que saber bailar, ¿no? La gota fría, hay que saber bailar, ¿no? Sí. ¿Y cómo te Genial, diviertes? sí, contemplando. No, termina. A través de la contemplación podríamos prolongar un poquito a través de la contemplación el tiempo presente, pero definitivamente tenemos que hablar del futuro, tenemos que planear, pero no, como dice, no irnos a vivir al futuro, ni irnos a vivir al pasado. Y lo otro, pues que tenemos que estar pensando en el futuro bien, pero la mayoría de las personas siempre están muy pesimistas sobre lo que se viene, sobre lo que va a pasar, sobre la crisis del mundo, la crisis, y en crisis en el gobierno, en el clima, en el transporte, en la gente, en mi jefe, en mis compañeros. De hecho, todo es crisis. Entonces siempre estamos buscando crisis y la verdad es que el cerebro se ha convertido como en un cazador de amenazas y algunos más que otros. Algunos cerebros de alguna persona parece que estuviera todo el tiempo cazando amenazas por todas partes. Sí, pero es que, ¿sabes qué, Julio César? Que yo cuando les pregunto, ¿desde cuándo pasaste? Por ejemplo, en una ocasión con un grupo, también decían, no, es que la gente de marketing nos cambia la noche anterior a que va a salir la oferta de una tienda departamental y nos cambian las promociones y no sé qué, y entonces es muy desgastante y tenemos que cambiar los anuncios en los periódicos, en los medios, ta, ta, ta. Y le digo, ¿y qué tiempo tiene pasando eso? ¿Y qué dicen? Desde siempre. Digo, ¿por qué no han hecho algo para Okay. modificarlo, no? O por ejemplo, cuando la pareja le dice a la esposa, a mí me encanta que luego hago análisis, me voy a los restaurantes y estoy observando las dinámicas familiares, todo, ¿no? Pero una dinámica que es muy típica, dice, mi amor, ¿a dónde quieres ir a desayunar? Le dice a la esposa, la respuesta ya se la sabe él, le va a decir, donde quieras, ¿no? Y le van a preguntar a la hija mayor y le dice, hija, ¿dónde quieres ir a desayunar? Donde ustedes quieran. Van con el niño y le dicen, ¿dónde quieres desayunar? ¿En McDonald's? No, ¿cómo crees que en McDonald's tienes que comer nutritivo y que vámonos a otro lado? Pues, ¿para qué le preguntan? Sí, van a terminar llegando, ¿no? Luego se van, ya llegan al restaurante que ya eligió, el que siempre elige, y ya en el restaurante empiezan a pedir, pues el esposo le dice, ¿qué vas a pedir? Ay, pues no sé, tú pide, y ya empezamos a compartir, pero son dinámicas ya muy hechas, y a la hija que es mayor, ya pues ella ya pide lo que quiere, pero el niño pide otra cosa, no, pues le dan de comer lo que es nutritivo. Y yo digo, ¿para qué hacer pasar un mal rato a un chamaco o a la familia todos incómodos? Se pelean un rato y después de que ya se pelearon, entonces cada quien con su teléfono. Y luego los niños están así, que a ver quién les hace caso. Entonces, esas dinámicas van generando estrés, pero la gente no tiene conciencia de eso. Ahí se van marcando las huellas del abandono, ¿no? Las huellas del rechazo. La mayoría pensaría que tienen que ser cosas dramáticas. No, hay cosas chiquitas, chiquitas que van marcando la huella del abandono y del rechazo. Pero esas dinámicas que son estresantes, no las tenemos en cuenta porque no las reflexionamos y no tenemos una conciencia de nuestro cuerpo, porque siempre el cuerpo avisa, siempre, siempre. El estómago siempre va a avisar, las tripas siempre avisan, ¿no es cierto? ¿Cómo Así avisan? es, correcto. Bueno, cuando estamos en estrés, bien, puede ser un estrés por una emoción o puede ser un estrés por miedo. Automáticamente el tubo digestivo es una de las primeras partes que también deja de funcionar porque lo que se necesita es atender la emergencia. Y al dejar de funcionar, entonces, digamos, empieza a dar un sentir. Y por eso es que las famosas maripositas en el estómago o las sensaciones que dices tú que nos empieza a avisar, es por ello. Es una de las causas, ¿no?
Claro, yo le digo hay que hacerle caso a las mariposas, pero también a las abejas, ¿no? A las avispas, cuando los aguijones, cuando nos dan, pues siempre nos avisa también y no le hacemos Sí, caso. sí, sí, sí. Y, este, Claro que sí. y bueno, hace un rato también estabas mencionando algo que a mí me llamó la atención también. Bueno, es que muchas cosas me llaman la atención de todos estos temas que hablamos. El hecho de, ¿qué fue? Vas a ver. Ya está se me fue. Es que son tantas cosas que aquí quería yo responder. Pero bueno, ahorita que me acuerdo ya te lo digo. Es tan importante tener esa conciencia de nuestro cuerpo, de hacerle caso. Ah, ya me acordé. Es el tema de la respiración, que tú dijiste que suspendemos respiración. Ante un impacto, y solo para que las personas que nos ven y nos escuchan puedan registrar, cuando hay un impacto, lo primero que hacemos es suspender respiración, porque hacemos esto. Entonces, cuando hacemos Así esto, es. el cuerpo se contrae. Y después no tomamos conciencia de que necesitamos respirar. Para cuando fue el terremoto, en el 2017, yo salí de mi casa y en la calle me encontré personas así que estaban desesperadas y así, y yo es que no puedo marcar, es que... Entonces me acerqué a algunas y decía, respira, respira. Y le tomaba yo así a algunos la cabeza, respira primero, respira. Porque estaban suspendiendo su respiración y al suspender la respiración, pues yo lo que veía era más alteración, ¿sí? ¿Nos platicas un poquito acerca de esto, de la importancia de la respiración y qué pasa en nuestro cerebro? Sí, lo que pasa es que cuando hay esa alteración, automáticamente se pierde oxígeno y vascularización en la parte frontal del cerebro. Cuando esta zona pierde vascularización y pierde oxígeno, automáticamente pues quedamos en piloto automático y no coordinamos lógica, ¿ok? Lógicamente las cosas. O sea, por ejemplo, el ejemplo que tú ponías, o sea, poder marcar un número, poder, digamos, destrabar el teléfono es algo que se puede hacer. Y además, que por ese impacto y esa exigencia, porque es que lo que sucede es que el oxígeno es direccionado hacia algunas áreas específicas, por lo menos los brazos y las piernas. Entonces, eso también genera vasoconstricción y genera temblores. Entonces, también, digamos, eso no permite tampoco tener una máxima coordinación. Ahí hay una exigencia alta de oxígeno, pero también a la vez están pasando una crisis violenta dentro de nosotros. El sistema inmune está deprimiendo, el sistema endocrino también. En ese momento, todas las funciones básicas, reproductivas, el sistema digestivo, todo lo que deja de funcionar, entonces es una crisis y toda la energía está depositada en los brazos y en las piernas y es como si tuviéramos un vehículo que tiene un motor muy poderoso, pero que está encadenado a un poste poderoso. Entonces lo acelera al máximo, pero no puede arrancar porque está amarrado. Literalmente estamos en esa situación. Es una crisis terrible la que estamos en ese momento. Sí, y la y gente cuando no... tú, perdón, y cuando, sí, Perdón. discúlpame, y cuando el ejercicio que tú les hacías en respirar profundo, cuando entonces uno empieza a respirar de manera diafragmática, en el momento en que empiezas a mandar mucho oxígeno, entonces para respirar de manera consciente se requiere activar el lóbulo frontal. Entonces, cuando tú respiras de manera consciente, porque lo estás haciendo consciente, no involuntariamente, entonces retomas el control y nuevamente hay vascularización, hay oxígeno en el lóbulo frontal y empiezan a aparecer la homeostasis, o sea, la mayoría de las funciones nuevamente empiezan a aparecer. Eso sí, lo que es el cortisol, que es la hormona del estrés, dura mucho tiempo en sangre y quedan todavía rezagos, pero por lo menos podemos coordinar algunas funciones básicas en ese momento. Sí, claro, ya aparecen las capacidades o las habilidades de pensamiento, ya se destraban para poder tomar decisiones, para poder analizar qué hacer, ¿no? Y la otra cosa importantísima para el cuidado de nuestro cerebro, porque ya ves que el otro día platicábamos que la gente no está consciente de que en estos momentos nuestro cerebro está trabajando en grado extremo, está en horas extras, lo traemos en friega y que necesitamos nutrirlo, necesitamos cuidarlo. Y una de ellas es la respiración, pero la otra es el agua. ¿Por qué es tan importante que la gente tome agua? ¿Qué pasa en el cerebro al tomar agua, por favor? Bueno, la mayoría de nuestro cerebro realmente está compuesta por agua y además la conductividad para poder conducir la actividad eléctrica también de nuestro cerebro, pues se requiere también impulso y generar la actividad eléctrica y viene desde ahí mismo. Es muy importante y no solamente por el cerebro, sino acuérdate que cualquier cosa que sentimos, entonces después empezamos a pensar cómo sentimos, ¿sí?
Entonces, cualquier cosa se convierte en un sentir y también se convierte en un pensar. Entonces, de alguna manera, también por ese efecto de bucle, también entonces empezamos a resentir. Entonces, es importante mantenernos bien hidratados. Muy bien. Bueno, yo me podría pasar, creo que varios días platicando contigo o toda la vida. Pero vamos a tener más sesiones para ustedes, para que se vayan enterando de cosas que tienen que ver con nuestra salud, con nuestro cuerpo, con algunas recomendaciones, porque vamos a tener más charlas con Julio César y ya les iremos platicando algunos proyectos que vamos a estar desarrollando acá en México y también en Colombia. Entonces, a mí me encanta tener a Julio César y sobre todo explicarlo de manera sencillita, de manera simple, porque las neurociencias es eso, ¿saben? Las neurociencias es entender cómo funciona esto que traemos acá. Pongan sus manos así y van a ver que de este tamañito es más o menos su cerebro, para que tengan una idea. Y si las ponen así, pues hay que acariciarlo, hay que cuidar. Luego hacemos así con nuestras manos. Pues bueno, hay que hacer lo mismo, acariciar nuestro cerebro, hay que cuidarlo. Hablaremos de alimentación y iremos teniendo algunas charlas para ustedes acerca de estos temas para que lo entiendan de manera sencilla. Y esto, mis queridos escuchas y compañeros de vida, estos son neurociencias. Esto es el estudio de las neurociencias. Aquí nos lleva, nos va enseñando. Y si, ¿qué traen encima de los hombros? Pues traen una cabeza, sí, pero dentro de la cabeza está la máquina perfecta, está la mejor. Todos le quieren copiar al cerebro. El cerebro es la perfección, es la maravilla. Por eso la tecnología le quiere copiar al cerebro, pero no lo va a lograr. Está muy lejos, ¿o no, Julio César? Así es, nos vamos a demorar bastante. Hemos querido emularlo. De hecho, con la inteligencia artificial algunas cosas se hacen, pero no vamos a demorar mucho. Estamos frente a un órgano que es el órgano más complejo de todo el universo. De hecho, en los años 70, pues estamos muy afanados por conocer qué había allá afuera y por eso mandamos misiones espaciales. Sí. Y hoy realmente estamos muy afanados por conocernos primero, como debimos haber comenzado. Nada más que no teníamos la tecnología y hoy las neurociencias cuentan con equipos que permiten ver el cerebro en tiempo real. Anteriormente solo veíamos el cerebro de un cadáver y podíamos ver anatomía, pero no funcionalidad. Sí, no podíamos ver qué sucedía cuando alguien se ponía triste, cuando alguien estaba resolviendo un problema, y hoy podemos verlo y eso nos ayuda muchísimo a interpretar mejor cómo sentimos los seres humanos. Sí, y hay muchas cosas por hacer, pero yo estaba pensando, si hacemos una campaña y vamos a hablar con Elon Musk, en lugar de que se esté gastando su dinero para ir a Marte, y ya está pensando irse para allá, hay mucho que hacer aquí, necesitamos dinero para todas estas cosas, ¿no? Para hacer que esta humanidad funcione de una mejor manera, ¿no? Sí, de esa manera podríamos reconstruirnos mucho más. Sin embargo, creo que él también está creando unos dispositivos también para lo mismo, para ver la actividad cerebral, pero está más afanado de ver afuera y necesitamos ver hacia adentro. Cuando nos comprendamos nosotros, vamos a poder convivir mejor en esta tierra y hacer una humanidad más saludable, más justa, una humanidad más cívica, más social, una humanidad más afectuosa, más compasiva, más bondadosa. Eso es lo que nos mueve, ¿no? A ti y a mí. Eso es lo que nos mueve, que creemos que eso es posible. Porque yo creo que ese es nuestro sueño, es lo que nos une, el pensar que sí es posible, de verdad, yo no quito el dedo del renglón, que es posible demostrar que podemos convivir de una manera diferente. En el 2017 me prediagnosticaron cáncer y yo dije, le hablo a un médico y le digo, oye, las células madres sirven para esto y esto. Y me dice, sí, vente. Entonces ya fui. Pero, ¿qué pensé? Les voy a compartir, te comparto, Julio César. Que dije, ¿qué es lo que me hace falta? Y yo dije, ¿por qué yo tengo que vivir? ¿Por qué no me puedo morir ahora? ¿Qué tengo pendiente? Dije, no, tengo que demostrar que sí es posible convivir de manera armónica. De verdad, ese fue el primer proyecto que se me vino de la reconstrucción de tejido social. Y el segundo, dije, no, es que yo me tengo que enamorar. No puede ser que yo no viva un enamoramiento como a veces que no estoy tan segura que quiera, pero como de eso de telenovela, ¿no? Porque mi parte racional no me ha llevado por ese camino. Pero dije, esas dos cosas me las voy a poner como objetivos de vida. Así que yo creo que sí, que eso nos une, el pensar que podemos tener una mejor convivencia, que podemos estar más saludables y también tener una relación armónica, porque para eso venimos. En realidad no venimos para sufrir, pero los seres humanos nos hemos enfocado mucho en eso.
y los ojos nos los pusieron para ver para allá y estamos acostumbrados ahorita con lo que decías de Elon Musk, que estamos viendo afuera. Necesitamos aprender a ver hacia adentro, porque adentro es la clave. Y nosotros Sí. necesitamos así como que subirnos las mangas y poner manos a la obra para conocernos. El autoconocimiento nos va a ayudar. Tu mensaje, mi querido Julio César, ¿qué recomendación, qué mensaje, qué cocotazo quieres darle a nuestras personas que nos escuchan y que nos ven? No, que tenemos que unirnos con personas como tú y como muchos otros, tenemos que unirnos para realmente hacer un llamado de atención fuerte a nuestros gobiernos, porque todo lo están solucionando es con auxilios, con ayudas, y están afanados por crear megaestructuras, megacarreteras, megacolegios y colegios, pero no estamos enseñando a la ciudadanía cómo de verdad poder convivir mejor, cómo estar mejor, cómo aprender mejor, cómo concentrarnos, cómo accidentarnos menos. Y es de una sola manera que se puede hacer. Así que tenemos que unirnos para que nuestros pueblos se empiecen a crear políticas públicas. Es la única manera. O sea, lo que tú y yo hacemos, solamente lo que hacemos es una chispita. Pero si el gobierno tomara decisiones, podríamos impactar mucho más fuerte. Hace unos días hicimos un estudio en Perú con 60 policías, los llevamos a la selva para entrenar el control cognitivo de ellos y ver cómo podrían reaccionar mejor ante situaciones críticas. Y lo logramos en solo 3 meses. Los cambios fueron increíbles. ¿Sí? Entonces, para demostrar que realmente los seres humanos sí podemos cambiar y tuvimos cómo medirlo, digamos, a través de inteligencia artificial, a través de los resultados que dan estos equipos, pudimos tener una línea base, basal, y después poder mostrar resultados. Si pudiéramos hacer con toda la sociedad y pudiéramos aprovechar todo ese tiempo, porque duramos casi 20 años metidos en la escuela para medio lograr una licenciatura, ¿sí? Sin contar maestrías y doctorados, pues sería un tiempo que podríamos aprovechar, quitar un poco de contenido chatarra que no aplica, que no sirve para nada, ¿sí? Porque hoy en día estos aparatos nos permiten recursos ilimitados. Estos aparatos tienen recursos con los cuales nosotros podemos ni siquiera escribir. Entonces necesitamos alfabetizar a las personas en emociones y dejar algunas cosas para que lo haga la inteligencia artificial. Mira, solamente oprimiendo un pequeño botón, 10 más 8 más 9 más 5 más 28 más 42 menos 4 por 5 dividido en 3. No es 95.333333. Ahí está, la inteligencia artificial hace, perdón que no tenía mucho volumen, pero bueno, creo que alcanzaste a escucharse. Pero la inteligencia artificial hace cosas, entonces tenemos que aprovechar. No quiero decir que no aprendamos a sumar, a restar, no. Pero que veamos que ahora hay unas necesidades más importantes. No podemos seguir siendo ajenos a que la gente se siga autodestruyendo, porque nos autodestruimos, nos autosaboteamos, nos autolimitamos y le echamos siempre la culpa al otro. No, es que la culpa es del gobierno, no, somos nosotros. Pero tienen que enseñárnoslo. Y lo que hagamos para intervenir a esta sociedad, pues está bien, pero tenemos que pensar en la sociedad del futuro, ¿sí? Claro. No qué le vamos a dejar a los hijos, sino qué hijos le vamos a dejar a este mundo. Sí, yo creo que eso es súper importante. No es qué le vamos a dejar a los hijos, sino qué hijos vamos a dejarle a este mundo, porque tienes mucha razón. Me encanta ese mensaje. Y bueno, pues con eso nos despedimos y ya les estaremos avisando cuándo tendremos la próxima charla. Mi querido Julio César, nos vemos muy pronto. Nos vemos en el otro programa. Gracias. Cuídate. Un abrazo. Chao. Gracias. Chao. Chao.